Muy bien. Buenos días a todos. La verdad que hoy he sido bastante ministrado y bendecido en el tiempo de alabanza, en el tiempo de recordar también de estos símbolos, y el Señor un domingo más me da ese privilegio de sentirme bendecido por Él, por medio también de vosotros. Y en esta mañana el Señor lleva tiempo poniendo en mi corazón sobre la necesidad que como iglesia tenemos de hablar acerca del matrimonio. Y sabéis que durante el curso, con el tema de dar los estudios, pues ya no tenía tiempo de participar con otros mensajes en la iglesia los domingos por la mañana. Entonces sí que le hablé a José y le dice, bueno, si me pones un domingo de julio, hay un tema que el Señor está poniendo hace mucho tiempo ya en mi corazón. Creo que la iglesia lo necesita. Y quiero deciros que es un mensaje principalmente para mí. Y desgraciadamente tengo que reconocer que preferiría que mi esposa no estuviera aquí. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Y quizá hay aquí personas que piensen que, bueno, yo no estoy casado, no tengo intención de casarme. Algunos otros que estuvisteis casados y ahora sois viudos. Y, bueno, quizá penséis que las enseñanzas que se van a hablar en esta mañana no son para ti. Pero cuando hablamos del matrimonio, la Biblia deja muy claro que también es doctrina. Y vamos a leer un texto donde se compara el matrimonio con la doctrina, por ejemplo, de la redención. Y si tienes en tu corazón algún día, el Señor lo permite, quieres casarte, pues también este mensaje es para ti. Y me gustaría empezar, puedes buscar en tu Biblia, si quieres, mientras hacemos una pequeña introducción, acerca en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 22. Ya Wilson nos dejó la semana pasada a los pies de este texto con su predicación, y vamos a continuar en el mismo capítulo, unos versículos más adelante. Y me gustaría resaltar un poco antes la importancia del matrimonio. Y probablemente el matrimonio sea uno de los conceptos más pisoteados y devaluados por nuestra sociedad. Y nos olvidamos de que el matrimonio fue una institución divina creada por Dios con un propósito excelente y perfecto. Y si tú has tenido malas experiencias en tu matrimonio, tienes que saber que ese no era el plan cuando Dios instituyó el matrimonio. Es un tema importante porque Dios instituyó el matrimonio antes que la Iglesia. Y en el texto que vamos a leer, Pablo va a comparar el matrimonio con la relación de Cristo con su Iglesia. Y si queremos ser una iglesia fuerte en el Señor, si queremos ser una iglesia hermosa, necesitamos matrimonios y familias fuertes en el Señor. Una iglesia fuerte no la vamos a poder medir por la palabra que se predica el domingo, por los estudios que se dan. Necesitamos matrimonios bíblicos, necesitamos familias que andan en el temor del Señor. Y si queremos ver esta iglesia andando bien,
tenemos que visitar los hogares de lunes a sábado. Y veremos si la iglesia está andando bien. Dwight Lyman Moody, él dijo en una ocasión que si quisiera saber si un hombre es cristiano, no le preguntaría a su pastor, le preguntaría a su esposa. Si un hombre no trata bien a su esposa, no le quiero oír hablar de cristianismo. Y es muy importante. Y muchos de vosotros me habéis dicho y me dijisteis en su momento, cuando ya en el mes de febrero nos habían planteado los ancianos la posibilidad de que pudiera formar parte del consejo en esta iglesia, ya me manifestasteis que estabais orando por mí. Y me alegra ver que en esta iglesia hay personas que entienden la importancia de la oración y de la intercesión. Pero mira, si quieres orar por mí, ora para que sea un buen esposo. Ora para que sea un buen padre. Y entonces estaré capacitado para ser un buen siervo. De hecho, la Biblia dice que si no soy un buen esposo y si no soy un buen padre, estoy descalificado para el ministerio. Y antes de entrar en el texto y leerlo, me gustaría hablar también de cuál es el propósito del matrimonio. Y vamos a leer antes del texto de Gálatas en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice allí Pablo un versículo que sabemos muy bien. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ya estuvimos hablando de que este texto precisamente nos habla de que Dios es soberano. Y versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y al igual que todo lo que nos pasa en la vida, tienen el propósito de ser conformados a la imagen de Cristo, tienen el propósito de ser más como Jesús. Este es el más grande propósito de Dios en la vida del creyente, ser más como Jesús. Y también lo es en el matrimonio, para que a través de tu esposo, para que a través de tu esposa llegues a ser más como Cristo. Ese es el propósito del matrimonio. Y vamos a leer el texto que nos ocupa en esta mañana, Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33. Dice Pablo allí, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí la palabra del Señor, y es importante tener en cuenta que este texto ha sido mal interpretado en muchas ocasiones y ha dado pie a doctrinas erróneas. En este texto, Pablo no está hablando de derechos. O sea, no es que el hombre tenga derecho a que su esposa se le sujete. Este texto está hablando de responsabilidades. Es que yo como esposo tengo esta responsabilidad, es que mi mujer como esposa tiene esta responsabilidad. No está hablando de derechos aquí. Está hablando de responsabilidades. Y Pablo en este texto nos va a presentar claramente cuáles son los roles dentro del matrimonio. Y vamos a ver el primero. Y vamos a empezar por las mujeres, porque Pablo empieza por las mujeres. Vamos a ver la responsabilidad de la esposa, versículos del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí sujetarse tiene que ver con estar sometido, tiene que ver con estar subordinado bajo la autoridad de su marido. No de todos los hombres. Pablo dice, estén sujetas a sus propios maridos, no de todos los hombres. Este término, al igual que el empleado en el versículo 21, cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, este término de someterse, de sujetarse, es un término que tiene una connotación militar. Y sabéis que en el ejército, en todo relacionado con lo militar, el orden y la disciplina juegan un papel de la mayor importancia. El comandante, el teniente, no está por encima del capitán. Hay un capitán, hay un comandante, hay el teniente, y no me sé todos los rangos que hay. Pero es un orden, es una disciplina, y no tiene nada que ver las capacidades que cada uno tiene. Quizá el comandante sea mejor que el capitán, pero el capitán es el capitán. Y tengo que someterme a la autoridad del capitán. Y es que en el matrimonio, cuando hablamos del matrimonio, tenemos que entender que el matrimonio es un trabajo en equipo. Y en todo trabajo en equipo tiene que haber un capitán. Pero esto no quiere decir que el capitán sea el mejor o que sea el más inteligente. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 28 dice no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos iguales al pie de la cruz. Y todos valemos el mismo costo. Todos somos igual de miserables al pie de la cruz. Y en muchas ocasiones tenemos que reconocer que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Pero en este trabajo en equipo tiene que haber un capitán. Y Dios establece quién debe ser el capitán, quién debe ser el líder en el matrimonio. No lo digo yo. Pero ser capitán no da señorío ni dominio a ningún líder. No da señorío ni dominio a ningún líder.
Dios estableció en Génesis capítulo 2 al esposo como líder, como autoridad dentro del matrimonio. El hombre debe ser el que más veces diga, vamos a dar un paseo, vamos a la iglesia, vamos a orar juntos. Es el hombre el que tiene que asumir los riesgos y comprometerse plenamente en la relación matrimonial, porque es el líder. Pero el llamado del esposo a liderar no debe impedirle servir a su esposa en el hogar, con los niños. Es un liderazgo de servicio. El hombre no ejerce ni tiene que mostrar su autoridad como lo hacía el César, como lo hacía el dictador. El hombre tiene que mostrar su autoridad como lo hacía Cristo. ¿Y qué hizo Cristo en Juan capítulo 13? Se quitó el manto, se puso una toalla, llenó un lebrillo y empezó a lavar los pies. Es un liderazgo de servicio. Y ser el líder espiritual, hombres, significa que tenemos que tomar la iniciativa de reparar la brecha cuando la relación ha sido dañada. Tenemos que dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Quién dio el primer paso para reconciliarnos con Dios? Jesús. Él es el esposo. Esposo, tenemos que dar el primer paso para restaurar la brecha que se abrió, que fue dañada. Y mira, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pienso que esto es algo muy difícil, al igual que luego veremos con los hombres, si no entendemos el contexto también en el que este texto está escrito y que la semana pasada estuvimos hablando, en el versículo 18, cuando dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu, esto es muy difícil. Y muy importante, si quieres casarte, yo sé que hay aquí alguno que se quiere casar. Si quieres casarte, ve cómo esa mujer se somete a Dios, ve cómo esa mujer se somete a su palabra. Entonces entenderás que esa mujer se sujetará a ti. Y decíamos que el propósito del matrimonio, además de todo lo que nos ocurre en la vida, tenía que ver con ser más como Jesús. Tienes que saber que Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Estuve buscando en los evangelios donde se narra la historia de Jesús, a ver si había en alguna ocasión en la que Jesús decía, no, si yo y el Padre somos iguales. Y lo eran. Lo estudiamos aquí, hablamos de la Trinidad aquí. Lo eran. ¿Por qué me tengo que someter? Jesús no apeló a su posición, sino que se despojó. Jesús, además, se sometió voluntariamente al Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Si yo tengo que ser más como Cristo, Jesús se sometió voluntariamente al Padre. Y de la misma manera, la mujer debe someterse voluntariamente a su esposo. Esposos, no podemos obligar a nuestra esposa a que se someta a nosotros. Recuerda, no son derechos, son responsabilidades.
Y mira, esposas, esta sujeción es una decisión de todos los días, decidir someterte a la autoridad de tu esposo, a su liderazgo. No quiere decir esto que tu esposo siempre tenga la razón. No quiere decir que tú no puedas opinar, que tú no puedas decir. Y esposo, sé inteligente, escucha a tu esposa. Porque una esposa sabia, probablemente más que el marido, una esposa sabia y prudente que se somete y aconseja a su esposo y le dice, mira, yo creo que esto es lo mejor. Pero tú, ora, medítalo, sométete al Señor y sea cual sea la decisión que tomes, yo te sigo. Yo pienso que esto es lo mejor, pero sea cual sea la decisión que tomes, yo te sigo. Eso es sujetarse a la autoridad de tu esposo. Y por último también someterse al Señor también nos habla de serle fiel al Señor. Es decir, Señor, lo que tú digas, yo hago. Fidelidad. Y el matrimonio se trata de fidelidad. Y si llevas años casado, sabes que cuando ya no se sienten esas mariposas en el estómago, yo todavía las siento, cariño, pero cuando ya no se sienten esas mariposas, lo importante es la fidelidad. Es recordar el pacto y decir, yo nunca te voy a abandonar. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Versículo 23, porque dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y Efesios nos dice que para entender bien tu matrimonio, cómo debe ser tu matrimonio, tienes que entender bien la relación de Cristo con su Iglesia. Esposas, Jesús no está todo el día esperando que cometamos un error para echárnoslo en cara. Si Jesús estuviera esperando esto, fidelidad, respeto, someterse. Ya las mujeres, ya podéis levantar la cabeza y ahora vamos con el marido. Responsabilidades del esposo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la doctrina de la redención. Vemos cómo Pablo está haciendo una consideración del amor del esposo, lo está elevando al plano más elevado, como Cristo amó a la Iglesia. Y Cristo nos amó a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros fracasos. Y eso es el matrimonio. Es amar como Cristo. Y si el propósito que veíamos al principio del matrimonio es ser como Jesús, y tú dices, bueno, yo quiero casarme con fulanita, no porque somos compatibles, ¿no? El otro día me sorprendía cuando comentábamos en una reunión que hicimos, una comida, que había aplicaciones, ¿no? ¿Sabéis? En el mundo hay aplicaciones donde te dicen con quién eres compatible.
¿no? Y también hay aplicaciones cristianas, yo no lo sabía, pero se ve que hay aplicaciones cristianas. Entiendo que no tienen la misma finalidad que las del mundo. Pero si hay aplicaciones que te dicen, no, tú eres 100% compatible con esta persona. No, yo me quiero casar con esta porque somos compatibles. Además es hermosa, no hay defecto en ella. Claro, la pregunta es, ¿cómo vas a aprender a amar sin condición si la persona cumple todas las condiciones? ¿Cómo voy a aprender el amor de Cristo? Es un amor sin condición, muchas veces lo cantamos aquí, si esta persona cumple todas las condiciones. ¿Cuántos de aquí, de los que estáis casados, a las semanas de estar casados, se dieron cuenta de que él o ella no era lo que pensaban? ¿Solo le pasó a Eli? ¿A nadie más le pasó esto? ¿No? Es el amor sin condición. Es el amor a pesar de. Y esposos, el amor de Jesús se vio en una vida día a día de entrega hasta la muerte. Es un amor de sacrificio. Es un amor sacrificial. Y así como es voluntaria la decisión de la esposa de sujetarse a su marido, es voluntario decidir amar a tu esposa. Hoy voy a decidir amar a mi esposa. Voy a decidir vivir una vida entregada a ella. Voy a decidir buscar el bien de ella. Y es una decisión de cada día, día tras día. Y maridos, nosotros no necesitamos que nuestra mujer nos diga cada día que nos ama. Algunos como yo sí, pero no necesitamos esto. Ella sí. Nosotros no necesitamos detalles. Ella sí. Y mira, si ella se siente amada, si ella se siente halagada, al final, ¿de quién es el beneficio? Nunca había una esposa quejarse de que su marido la amaba demasiado. Calvino dijo una frase, dice que el hombre que no ama a su mujer es un monstruo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como líderes espirituales, con autoridad, Dios nos pedirá cuentas por nuestra responsabilidad sobre el bienestar espiritual de nuestras esposas. Tengo la responsabilidad sobre la santidad de mi esposa. Y mi matrimonio con Eli debe ser un instrumento de edificación, de purificación y de santificación. Y como líder, Dios me pedirá cuentas. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y yo sé que es difícil entender que Jesús nos ve santos.
Jesús nos ve santos. Deja de ver los defectos de tu esposa. Jesús nos ve sin mancha, sin arruga. Tenemos que empezar a ver a nuestras esposas como Cristo las ve, sin mancha, sin arruga. Versículo 28, así los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Igual que no abusamos de nuestro cuerpo, sino que lo fortalecemos, lo protegemos, lo alimentamos. Dice Pablo, dice así, tienes que cuidar y mimar a tu esposa. No hay ninguna ley que impida a la mujer cobrar más que el marido. Pero sí que existe el mandato a los maridos de alimentar y cuidar a sus esposas. Debes hacerla sentir segura, cuidada. Y así la esposa se siente amada cuando se siente segura. ¿Cuántas veces te has sentido seguro en los brazos de Jesús, en medio de las tormentas que Dios permite en tu vida? Seguridad. Cuidado. Bueno, pero es que mi mujer es... Mira cómo estás cuidando a tu esposa, porque quizá ese comportamiento de tu esposa es un reflejo de una mujer que no está siendo cuidada. Versículo 31. Por esto hace referencia a Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Me gusta el verbo se unirá. Y este es el matrimonio. Cuando yo dejo a mis padres y me uno a mi mujer. Y este verbo de unirse es estar adherido, es aferrarse. Y esta expresión de estar unido a su mujer reflejan o nos dan una imagen de permanecer, de no dejar ir. Es una imagen de permanencia y fidelidad matrimonial. Se unirá a su mujer. Hermanos, el enlace matrimonial, ante los ojos de Dios, no es un enlace temporal. Dejará a su padre y a su madre y se unirá. Y estarán aferrados, estarán unidos. Permanencia, fidelidad. No es un enlace temporal a los ojos de Dios. Y ser una sola carne, y me gusta esta expresión, y de hecho el título del mensaje es una sola carne, porque una sola carne es cuando dos se convierten en uno, es una declaración de unidad, y sugiere que en el matrimonio hay una reorientación de prioridades que ponen en primer lugar al cónyuge, al esposo o a la esposa. Hay una ilustración que escuché de un predicador, que quiero repetirla aquí. Imaginemos que estamos en un bote. Estoy yo, mi esposa y mis dos hijos. Y yo amo a mis hijos. Y sabéis que yo amo a mis hijos. Imaginemos que soy el único que sabe nadar. El bote empieza a hundirse. ¿A quién salvo?
bíblicamente yo tengo que salvar a mi esposa. Porque yo no soy una sola carne con mis hijos. Soy una sola carne con Eli, con esa de la Rosa. Es reorientar las prioridades y que ponen en primer lugar al otro. No puedes vivir el matrimonio de manera independiente. Cuando veo que hay personas que, bueno, algunas ni se casan, se juntan directamente, pero tienen cuentas separadas, supongo que no confían mucho en el matrimonio. Cada uno lo suyo. Hay culturas en las que, como sabéis, la esposa adquiere el apellido de su esposo cuando se casa. Y cuando yo me caso, tenemos los beneficios son para los dos, las cuentas son unitarias, sus herencias me pertenecen a mí, sus deudas recaen también sobre mí, y me gusta esto de que las deudas recaigan sobre mí. Porque Jesús, cuando se casó con su iglesia, asumió nuestras deudas que nos separaban de Dios. No podemos vivir de manera independiente en el matrimonio. Y ser una sola carne, mira, también significa la intimidad. Quizá no son cosas que se hablan en un púlpito, pero ser una sola carne también nos está hablando de las relaciones sexuales. Y Dios instituyó el sexo en el contexto del matrimonio, en el contexto de que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y en ese momento son una sola carne. No antes, no después, en ese momento. Este momento es el momento en el que no hay protecciones, en el que estamos literalmente desnudos, en los brazos, expuestos en los brazos de otro individuo. Qué imprescindible sentirse amado en esta situación. Sentir que seré amado por mi esposo, sentir que seré amado por mi esposa. Es donde nuestros cuerpos literalmente llegan a ser uno. Pero mira, la plenitud de la intimidad marital solo es posible debido a la plenitud de la intimidad relacional, espiritual de la pareja. Y aquí quiero hacer un alto en el camino. Y aquí vamos a ver la importancia de no unirse en yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14 dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles, con los que no creen. Porque mira, si ella no está sujeta a Cristo, ¿cómo se va a sujetar a ti? Si tu esposo no conoce el amor de Cristo, ¿cómo te va a amar a ti como Cristo amó a la iglesia? Si te casas con un chico o una chica que no es creyente, que no conoce al Señor, nunca van a poder cumplir esto en tu matrimonio y vas a vivir de manera independiente en lo más importante, que es lo espiritual. Bueno, ¿y yo qué hago ahora? Que ya lo hice.
mañana no tienes que pedir los papeles del divorcio. No puedes solventar un pecado con otro pecado. Ya lo hiciste, pide perdón al Señor, pide perdón a tu esposa, pero sé un ejemplo bíblico en tu matrimonio. Y mujeres, si yo sé que hay algunas que habéis conocido al Señor después de haberos casado. Si tu esposo no es creyente, Pedro dice en 1 de Pedro 3, versículo 1, que con tu conducta posiblemente, sea una conducta casta y respetuosa, posiblemente ganes a tu esposo para el Señor sin palabras. Si estás viviendo en pareja con un no creyente, sin estar casados, ¿qué pasará cuando él quiera tener relaciones sexuales y tú quieras esperar al matrimonio? ¿Qué pasará cuando tú quieras llevar a tus hijos a la iglesia y ella quiera llevarlos a ver a sus padres? O a la playa. Vas a estar viviendo de manera independiente en lo más importante, que es lo espiritual. Mira, ser una sola carne no comienza con tu cuerpo, comienza con tu corazón. Y en nuestra cultura, desgraciadamente, hemos hecho una separación que nunca debió hacerse. Hemos separado el sexo de la relación matrimonial. Y el sexo se convierte en un acto para mi placer con quien sea, donde sea, como sea. Y se aleja del contexto de esto por diseño de Dios, que fue ser una hermosa sola carne. Donde las almas que se han conectado ahora se convierten en cuerpos conectados en la más profunda y hermosa unidad humana. Almas conectadas se convierten en cuerpos conectados en la más profunda y hermosa unidad humana. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Otra vez. El matrimonio como una vitrina, como un expositor de la relación de Cristo con su Iglesia. Y quizá alguno de vosotros pueda pensar, bueno, yo amo a mi esposa cuando ella se someta a mí. Tengo una pregunta. Cuando la Iglesia no se somete a Jesús, ¿Jesús sigue siendo fiel? ¿Sí? Mujer, debes someterte al liderazgo de tu esposo, aunque tu esposo no te ame como Cristo amó a la Iglesia. Y hombre, debes amar a tu esposa como Cristo amó a la Iglesia, aunque tu esposa no se someta a ti. Es algo personal, es algo voluntario. Y termina Pablo, dice, por lo demás, versículo 33, cada uno de vosotros hace un resumen. Ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. De alguna forma Pablo está diciendo que los hombres y las mujeres no tenemos las mismas necesidades. El hombre debe amar a su mujer porque su mujer necesita ser amada.
el hombre se siente amado cuando su esposa le respeta. Cuando respeta su liderazgo, cuando respeta nuestras decisiones. No somos tan cursis. No necesitamos detalles. Respétame. Aunque me equivoco. ¿Quieres destruir a tu esposo? No le respetes. No intervengas en el liderazgo de tu esposo, por muy burro que sea. Respétalo. Ora por él. Ora con él. Ayúdale. Sé esa ayuda idónea. Cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea. Hay muchas personas que piensan que lo de como la mujer es una ayuda idónea es algo menor, pero que la mujer sea ayuda idónea deja en peor lugar al hombre, que necesita ser ayudado. Ayúdale, dale ideas, pero empieza a respetar su posición en el matrimonio. Y así es como Dios lo determinó en Génesis capítulo 2. El esposo liderando, la esposa ayudando, es el modelo de la relación matrimonial, y no solo un aspecto de ella, es el modelo. Entendiendo esta estructura, tu matrimonio va a cambiar. Va a afectar a cada aspecto de tu vida matrimonial. Maridos, tu esposa necesita un esposo bíblico. Mujeres, tu esposo necesita una esposa bíblica. Pero la única manera de ser un buen esposo o una esposa bíblicos es que Jesús sea tu esposo. Es que Jesús sea tu Salvador. El Señor bendiga su palabra. Quiero terminar con una oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos dirección, encontramos consejo para cualquier área de nuestra vida. Señor, y entendemos la importancia del matrimonio. Entendemos que fue una institución perfecta que tú creaste. Entendemos también que muchas veces, Señor, hemos desvirtuado, Señor, lo que significa. Señor, queremos pedirte perdón por ello. Y si alguna persona en esta mañana no estamos viviendo conforme al modelo que tú estableciste con el matrimonio, Señor, que sepamos arrepentirnos de esto, que sepamos pedir perdón. Si alguna persona que perdió a su esposo o a su esposa y recordando su vida encuentra algún momento donde no se sometió a tu palabra en este sentido, todavía puede pedir perdón, Señor, por esto, si no lo ha hecho. Señor, pero ayúdanos a vivir de forma sabia una vez que podemos entender en tu palabra lo que es el matrimonio. Señor, necesitamos de tu ayuda. Señor, necesitamos que Jesús se vaya conformando cada vez más en nosotros.
Sabemos, Señor, que mientras estemos aquí no llegaremos a la plenitud. Pero, Señor, sigue tú perfeccionando esta obra que empezaste. Señor, queremos someternos a tu palabra, queremos someternos a tu voluntad. Queremos, Señor, que bendigan nuestros matrimonios, que bendigan los matrimonios de esta iglesia, porque sabemos, Señor, que Satanás tiene un objetivo claro con esto. Que tú nos ayudes, Señor, a ser buenos esposos bíblicos, a ser buenas esposas bíblicas. Señor, a ser buenos padres. Señor, aquellos que tienen el deseo de un día, Señor, iniciar un enlace con alguna persona, Señor, que tú les hagas ver la persona adecuada. Que ellos puedan entender tu palabra y saber lo que tú dices en ella. Que no lo dices por decir. Que estás buscando su bien. Si alguna persona, Señor, no está viviendo como corresponde, Señor, que tú también les hagas ver esto. Tú perdonas, Señor. En tu sangre hay perdón. Señor, pero tenemos que reconocerlo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad, a vivir una vida agradable a ti, Señor, y bendícenos, Señor, en este tiempo, Señor, que nos toca vivir, Señor, donde no es fácil ser buenos ejemplos, Señor, de fidelidad, donde no es fácil ser buenos ejemplos de verdadero amor, de amor incondicional. Ayúdanos, Señor, suple nuestras faltas, nuestras necesidades, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.